Amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo espacio, a este espacio de mesa de análisis aquí en La Última Línea, porque en La Última Línea siempre es hora de fútbol y hoy estamos reunidos y congregados para analizar el postpartido, sí, unas horas después de lo que pasó con la selección de Colombia y la selección de Irak, que se midieron en el marco de una nueva fecha FIFA. El penúltimo partido antes del arranque de las eliminatorias sudamericanas, primeras que iniciarán su camino rumbo al próximo mundial, al mundial del 2026, partido que se jugó en el estadio de Mestalla en la localidad de Valencia, territorio español, la casa del Valencia de la Liga Española, y que tuvo la victoria por parte del equipo de Néstor Lorenzo, un partido que dejó varias cosas para analizar. Para muchos el más vistoso, en lo personal el menos vistoso, ya lo vamos a debatir. Quiero presentar rápidamente a nuestros panelistas, nuestros compañeros en este gran análisis. Fecha FIFA, Colombia 1, Irak 0. Darle paso a don David Ríos. David, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio, porque noches, días, este espacio va a quedar seguramente para el análisis por mucho tiempo después de lo que pasó hoy en Colombia e Irak. Buenas noches, tocayo, compañeros, Alejandro, Daniel. Un gusto compartir con ustedes para analizar todo lo que nos dejó este partido entre la selección Colombia e Irán. Voy a darle paso ahora a nuestro querido Alejandro Moyano. Alejo, buenas noches, gracias por sumarte, que comience también el picante y bueno, mucho para resolver, mucho para analizar hoy en este juego de Colombia e Irak, lo que dejó. Upa, David, con esa presentación estoy dispuesto a darlo todo en este espacio que estamos abriendo, en este nuevo canal, en este gran proyecto. Saludar a los suscriptores, a todas estas personas que se suman a nuestra conversación, a nuestra charla, a nuestra pelea. Y bueno, vamos a ver con qué conclusiones terminamos este video. Totalmente. Conversación, charla, pelea, debate. Quiero invitar también a nuestro queridísimo Dani Rojas, porque hay mucho, pero mucho para analizar, y yo veo que usted también está que se habla, dándole la bienvenida, ya calentó la voz, calentó las preguntas, calentó las apreciaciones. Hoy nos podemos pisar lo que queramos, lo que veníamos hablando, hasta que nos salga callo, la verdad, don Dani. Creo que tuvimos ahí el tema del mic, ahora sí. Hola, ahora sí, ya, perfecto. Tenía aquí el micrófono apagado. Bueno, reitero el saludo para ti, David, muchas gracias por la presentación. Un saludo también muy especial para David, para Alejandro, para toda la comunidad de La Última Línea, que seguramente se va a integrar en diferido a este debate a través de sus comentarios y de sus posturas. Y sí, realmente hay mucha tela para cortar, realmente, a pesar de que la dinámica del juego fue algo calma, sin duda hay conceptos que hay que poner sobre la mesa y sin duda van a haber posiciones en las que podamos debatir de una forma bastante amplia. Bueno, y arranquemos entonces, porque para eso nos reunimos, para debatir, para hablar de fútbol, charlarlo aquí en la virtualidad, ya también lo vamos a tener en la presencialidad. Colombia sale entonces con el equipo de Néstor Lorenzo, que tiene a Álvaro Montero. De entrada, ya le justificó el tiquete a Álvaro Montero. Los hinchas de Millonarios no me van a pelear aquí, que porque llamaron a Montero, que no lo pusieron a jugar. Aquí sí no pueden decir que no. Montero fue titular, casi la embarra en una, pero fue titular, nada que hacer. Álvaro Montero, Salazar, Sub-20, Lucumí, Sánchez, Muñoz, en el mediocampo con Juan Guillermo Cuadrado, Lerma, Carrascrac, sí, mi Carrascrac, Baloyes, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Luis Díaz me parece que un punto alto. David, ¿qué pasó? Sí, tocayo, yo quería como primer tema que no es obligación del técnico ponerlo a los jugadores, ¿no? El técnico lo puede mirar, tal vez querrá verlo en los entrenamientos, querrá ver cómo se comporta con sus compañeros, porque todo eso lo analiza un técnico. Yo sí quiero decir que estoy completamente de acuerdo con el señor Lorenzo, con la convocatoria de los jugadores, porque entonces, ¿cuándo los va a mirar? Desafortunadamente, hay que decir, por ejemplo, al señor Lorenzo lo echan y yo estoy seguro que no van a venir ni los directivos de Nacional ni los directivos de Millonarios a siquiera solidarizarse con el señor Lorenzo. Él tiene todo el derecho a convocar a quien le plazca, y yo creo que más bien aquí lo que hay que reprochar es a los directivos del fútbol colombiano, de la DIMAYOR, que no
no son capaces de programar un campeonato con las fechas adecuadas para que no se pise con las fechas FIFA. Eso quería decir casi como un pequeño entremés en este pequeño debate. Pero igual también tienes que tener en cuenta que, o sea, cualquier club, cualquiera de este país o de cualquier otro, tiene que tener un reemplazo y un suplente que cumpla con la función bueno, del que se salió a préstamo, el que tiene que cumplir con una fecha. Ponele si se lesiona, ponele si se le muere un familiar, o sea, independientemente de que sea con fecha FIFA o no. Completamente de acuerdo. Sí, los equipos deben armarse, más que nada los equipos grandes, deben armarse con 2 jugadores de primer nivel por puesto para tener un reemplazo en caso de este tipo de eventualidades. Pero pues aquí el menos responsable, pues, que yo sé que todo el mundo le echa la culpa a Lorenzo, pero ¿qué hace el entrenador? El trabajo en selecciones es muy limitado, el tiempo es muy corto, entonces yo me pregunto, ¿a qué horas va a ver Lorenzo a Montero, a Kevin Mier? Porque por ahí listo, no lo pone en el partido, pero por ahí ya vio cómo se comporta en el grupo, ya vio qué tal está asimilando esos conceptos, porque todo eso lo tiene que mirar un entrenador de selección, sobre todo cuando el tiempo es muy limitado. Hay una cosa ahí y es que creo que estamos todos de acuerdo en que el calendario en el fútbol colombiano necesita replantearse, que a mí me alegra mucho cuando llaman a jugadores del fútbol colombiano porque hemos tenido muchas convocatorias donde llaman a los de Europa o hasta Argentina máximo, pero de Colombia es muy difícil que llamen y eso enhorabuena es bueno porque también refleja el nivel de liga, entonces puedes poner a un jugador de liga, sí, puede sonar un poco tribunero al nivel de un jugador que de pronto está en México o en Europa y lamentable, lo lamento mucho por los clubes, pero es que en este tema la selección siempre va a ser la prioridad y creo que también si tú le preguntas al jugador, siempre va a Totalmente. ser la prioridad, así cualquiera de estos hombres esté peleándose una final y bueno, y si tu equipo no llega a la final, peor aún, dale, Dani, o sea, aquí nos vamos a pisar, aquí no levantemos la mano ni absolutamente nada, usted interrumpa cuando desee. Bueno, yo estaba esperando, era como un momento como adecuado para intervenir. Digamos que sí, para mí hay mucha lógica en esta postura de que la selección evidentemente llame a jugadores colombianos, de por sí es un plus bastante importante para el rentado local, que asimismo los jugadores que se destacan en procesos de selección Colombia tengan ese lugar y tengan, digamos, ese lugar de preponderancia. Digamos que para ir al ejemplo práctico, yo pienso que si hablamos de un perjuicio para los equipos que están siendo finalistas del fútbol colombiano, justamente, yo pienso que hay un tema a priori que perjudica más a Nacional con la ausencia, perdón, de Kevin Mier, que a Millonarios con la ausencia de Álvaro Montero. Y lo digo por un momento de actualidad de ambos porteros en sus equipos. Es cierto que Mier ha tenido algunas desinteligencias en los partidos recientes del equipo verdolaga, pero digamos ha tenido en general buenas actuaciones, mientras que Montero viene en una curva descendente, digamos eso para separarlo de esa forma. Ya digamos, eso es cierto y también es muy lógico que los jugadores tengan un criterio de selección más alto en los temas de selección, en los temas de convocatorias internacionales, porque, bueno, ya pasó un partido, digamos, se podría decir contra un rival de mediano o bajo rango, como lo es Irak, con el respeto de los iraquíes, por supuesto, y viene un rival de muchos más ribetes, como es Alemania el martes. Es cierto que una Alemania con de pronto un tema no sé, licencias, un tema de mal funcionamiento y demás. Pero pienso que acá hay un poco de cada cosa, ¿sí? Está bien que se llamen a estos jugadores, pero también hay un tema de calendario que hay que seguir ajustando. Digamos que la DIMAYOR, a lo mejor frente a ese tipo de cosas, debe decir, bueno, si hay una convocatoria de por medio, si se da un tipo de situación en donde los arqueros o digamos los convocados van a ser protagonistas sí o sí de sus equipos en la fase de definición del torneo, como va a pasar mañana con Millonarios y con Atlético Nacional puntualmente para hablar de los casos incluso también de Salazar, porque Salazar también hace parte de la plantilla de Nacional, también la federación tiene que ser consciente de esas cosas. Porque claro, también está el criterio de que si a lo mejor si se le da una visibilidad al jugador y no es la primera vez que pasa, es también para tratar de ubicarlo en las vitrinas de equipos de afuera y que asimismo los famositos representantes que han estado siempre en la presencia de la Federación Colombiana de Fútbol le den también más visual a estos jugadores.
caso de Salazar, caso de Montero, porque Montero puede mirar en cualquier momento, caso de Kevin Mier, que es un muchacho joven, y caso de Salazar también, que es un muchacho mucho más joven también y que tiene esa experiencia ya en los partidos con Atlético Nacional. Así que hay un poco de todo, o sea, no está mal que los convoquen, por supuesto, ese es el objetivo del jugador, todo jugador sueña con estar en selección, pero también la DIMAYOR tiene que ser consciente que los equipos que estén en definiciones directas tienen cierta prioridad, a lo mejor, y en mi postura, obviamente obedeciendo a lo que también digan los demás compañeros y escuchando las demás posturas, por supuesto, pero aquí tiene que haber un tema de equilibrio, tanto de las peticiones de los jugadores como de las peticiones de los equipos. Cuando sea viable obedecer la petición de un jugador, será viable. Cuando no, pues también se tiene que escuchar al equipo, porque para mí, tanto Nacional, sobre todo Nacional, a pesar de que Chipi lo ha hecho relativamente bien en este encuentro y medio que ha jugado con el equipo paisa, también se tienen que tener en cuenta ese tipo de circunstancias, porque a lo mejor pueden generar inconvenientes en los equipos después. Hay una cosa ahí clave, vuelvo, insisto, hay que reformar el calendario y hasta de pronto el campeonato. No cuadrangulares, Sí. semifinales, de pronto los 4 primeros semifinales cruzados y listo, suerte, David. Yo no entiendo realmente. Sí. Dale, Daniel, dale. No, yo lo que quería abonar, escuchaba creo que un concepto en uno de estos programas deportivos de señal internacional, en donde para mí era una opinión válida y creo que es un concepto que ya también ha salido a flote durante este tiempo, y es el tema de unificar, digamos, el calendario de la Liga Colombiana con los formatos a lo mejor de otras ligas, como, bueno, no tanto al nivel de ya igualarnos al fútbol europeo, pero sí por lo menos en el calendario, para que por lo menos llegados a esta instancia, no sé si un torneo largo o no sé si con la terminación de fechas, digamos, de manera anticipada, pero que no se llegue siempre como a final, digamos, del mes de junio, a una final de un rentado, de un primer semestre, en este caso, de un torneo corto, y ya se tenga que retomar actividad para el segundo semestre a mitad de julio. O sea, los jugadores tienen menos de 20-25 días de descanso. También eso favorece un tema de lesiones, también favorece un tema de nivel, también desfavorece, perdón, un tema de nivel, un tema también de competitividad, porque, o sea, hay aplazamientos de vez en tanto. Y si no se aplaza por una convocatoria, se aplaza por un concierto. Y si no se aplaza por un concierto, se aplaza por alguna contingencia internacional, por algún torneo internacional que tengan alguno de estos equipos. O sea, claro, realmente pero bueno, esto es un poco... Sí, Alejandro. o sea, ya es una discusión vieja y bastante trillada, y es que Sí, es muy bizantina, de hecho. Total. claro, pero Es en el que, sentido de que el formato del fútbol en Colombia, hace rato estamos pidiendo que se cambie, que se repiense, que, bueno, no sé, que juguemos un poco con otras posibilidades. No te digo que el que más sume puntos gane, porque, bueno, sabemos que hay equipos que necesitan una entrada más que otros, pero hace rato ya se viene pidiendo y se viene charlando, ¿no? Me parece que igual, bueno, la federación ha estado bastante sorda y terca. Totalmente de acuerdo. Ahí sí no puedo refutar nada. Yo, No, yo, no, es yo, que de entrada lo que yo digo primero, ¿para qué 2 fechas de clásicos en el semestre? Eso es absurdo, para mí es dañar lo que es el clásico, el morbo que tiene. Debería ser un clásico en el semestre, se reduce una fecha, y en cuanto al cambio del calendario, desafortunadamente eso no lo van a hacer acá. Desafortunadamente aquí, y hay muchos equipos que aún todavía se vive de las taquillas, entonces para ellos tener la posibilidad, la chance de jugar 6 partidos más en el semestre es una gran posibilidad de ellos de hacer dinero, de sobrevivir, y pues esos equipos que son particularmente en su mayoría equipos chicos son los que mandan y tienen el, la cantidad de votos necesaria para que este sistema de campeonato siga existiendo. Le harán una que otra modificación en cuanto a pronto partidos, otro tipo de sistema de definición, pero estoy seguro que este sistema Claro, difícilmente va a cambiar. es un círculo vicioso, o sea, es necesidad y también es la oportunidad, o sea, es difícil, claro, sí, o sea, se entiende por ese lado. el tema aquí, y cerrando porque quiero que analicemos el tema ya de la alineación, y les propongo que lo hablemos esto, si quieren, previo a la final del fútbol colombiano, cuando ya sepamos quiénes llegaron y quiénes no. Colombia es uno de los países, creo que de Sudamérica, con mayor cantidad de equipos grandes en su liga.
Esto es bastante particular. Tenemos cerca de 6 a 8 equipos grandes, dominantes, que mueven casi que toda la gran mayoría de hinchada en el país, pero aún así estos 6 u 8 equipos grandes les cuesta poco trabajar en bloque y debería ser los que manejen en cierto punto las riendas, porque llevan el rating, porque ponen la plata, pero pues terminan ganando nosotros 12 que no alcanzan ni siquiera a sumar la hinchada que tienen todos estos 6 u 8 grandes. Cierro ahí porque quiero preguntarles, ahora sí haciendo el cambio muy brusco, pero pues hay que hacerlo. Y esa era la pregunta inicial. ¿Les gustó el 11 con el que salió el profesor Néstor Lorenzo? Mucho recambio, mucho de aquí, mucho de allá, una sopita bien combinada, ¿no les gustó? Ahora el tema del riesgo es que estamos a un partido de enfrentarnos a Venezuela en Barranquilla, ¿no? Arranca esto. A mí me gustó bastante, sobre todo el primer tiempo, la movilidad, la dinámica, esas sociedades entre Carrascal, Muñoz, el mismo Juan Guillermo Cuadrado, el mismo Luis Díaz, esa dinámica, esa velocidad, ese intercambio de posiciones. Yo creo que me gusta bastante esto con estos jugadores, una Colombia que por lo menos en el primer tiempo fue sólida, atacó mucho por las bandas, tal vez faltó esa puntada final, el gol, pero pienso de que me gustó bastante la movilidad, sobre todo ese asocio por las bandas constante que fue permanente, que es algo que lo que carece el fútbol colombiano, la fortaleza en el juego aéreo. Si vemos las aproximaciones que tuvo Colombia, fue a través de cabezazos de Davinson Sánchez, de Lucumí. Yo creo que es algo en lo que me alegra de que ya lo he visto en muchos equipos del fútbol colombiano en la selección, fortaleciéndonos en el juego aéreo, que yo personalmente nunca he entendido cómo con un biotipo de jugador tan alto, tan potente físicamente, no somos fuertes en el juego aéreo, y es algo que me gusta mucho, sobre todo el primer tiempo de la selección Colombia. Y a mí, o sea, a ver, yo creo que para mí no pasa si me gustó o no, que bueno, claramente sí es necesario la opinión, pero a mí yo veo un proceso importante. Hay un camino y se ve que hay una estrategia, una táctica y se ve que hay un trabajo de Néstor Lorenzo y bueno, de los jugadores también. Pero no voy a negar que me dejó con dudas, me dejó con baches. A ver, yo creo que también hay que esperar el partido contra Alemania para responder muchas de estas dudas que tengo, porque hoy fue un partido para mostrarse, para jugar, para hacer cambios, para probar asociaciones, pero no sé si lo pondría como vamos a categorizarlo entre los mejores o los peores de Colombia, ¿no? Es un amistoso y hay que mostrar jugadores, hay que probarlos, que estuvo bueno igual, o sea, no te lo niego, pero sí me dejó con dudas de cara a una Alemania y de cara también a una Sudamericana. Yo por mi parte, digamos que en un momento me pasaba en el partido de Colombia que vi cosas de todo tipo, realmente. Vi cosas positivas, evidentemente el recambio siempre va a ser positivo. Digamos, me gusta mucho o me ilusiona mucho el grado de influencia que puede tener Yasser en un futuro cercano, no, digamos a mediano plazo en la selección, me entusiasma realmente bastante por el talento y como por la entrega del jugador y pues sobre todo por su juventud, ¿no? Es un insumo joven del que sin duda hay que echar mano. Pero digamos que al tiempo, y creo que fue en la transición como desde el minuto 30 el primero y quizás hasta el mismo gol de Colombia, que fue como el 78, si no estoy mal de partido, se me hizo por momentos muy como pasmado el equipo. O sea, como si se hubiera quedado. O sea, en un momento me sentí viendo, recuerdo ese partido de Colombia-Paraguay, que se jugó en Barranquilla en las eliminatorias pasadas, en donde Colombia no pudo ganar ese partido, y en donde intentaba a través de la verticalidad, intentaba a través de la prisa, intentaba a través como de las transiciones rápidas, de buena forma, de mala forma. Bueno, ya digamos que todo eso quedó en el recuerdo de ese partido en donde también hubo un protagonista que se vio el día de hoy, que fue Baloyes. No digo que no me guste Baloyes, Baloyes está en un momento increíble en Argentina, lo está haciendo muy bien en Talleres, es sin duda un elemento muy importante en su equipo, pero a mí por lo menos no me cuadra Baloyes todavía en la selección, y no me cuadra, por un tema como de tranquilidad, o sea, ya no es un jugador sub-20,
Baloyes ya está grande, Baloyes ya tiene 26 o 27 años. Baloyes ya ha probado fogueo un fútbol exigente a nivel sudamericano como es el argentino. O sea, para mí Baloyes quizás no ha encontrado ese momento de explotar, quizás de ser un reemplazo, no sé, de los que en otros momentos fueran, digamos, extremos por derecha como Muriel o el mismo Cuadrado, que ya juega mucho más retrasado. Y pues bueno, si nos vamos más atrás, pues hay muchos más referentes. Pero puntualmente con los casos de Baloyes y también con el caso de Lerma, yo tengo una contradicción muy grande en el recambio que tiene esta selección. Porque claro, valores como Yasser y como el mismo Salazar, porque el partido de Salazar también me gustó mucho hoy, para mí fue uno de los 2 puntos más altos que tuvo Colombia hoy. Ese muchacho jugó con una personalidad increíble. O sea, como lo decían en la transmisión, es como si llevara jugando años en ese puesto. O sea, como si nunca lo hubiera soltado. Porque se tomaba una confianza para los laterales, para las proyecciones. Hacer sociedad con Totalmente. Díaz no es fácil, porque Díaz ya tiene rodaje, está en un equipo top de Europa, tiene otro tipo de compañeros, obviamente tiene de compañero de banda a Robertson, Andy Robertson, que es uno de los laterales top del mundo, uno de los mejores 3 laterales izquierdos del mundo quizás, y Salazar trató de entenderle ese tándem de una manera en la que obviamente favoreció el ataque de Colombia por ese sector. Me gustó cuando Colombia atacó por ese sector en esa sociedad entre Salazar, cuando, digamos, Yasser también se integraba y Luis Díaz. Digamos que ese fue uno de los puntos positivos. Pero, digamos, ya pasando al caso de Lerma, que es otro escenario en el que no me siento cómodo viendo a Lerma jugar en selección todavía. Lerma para mí es un jugador también de muchas contradicciones constantemente, porque Lerma también está en Premier. Lerma recientemente cambió de equipo, Lerma fue capitán al menos por 3 años, segundo capitán del Bournemouth, y ahora va al Crystal Palace a complementar el proyecto deportivo, y él es un jugador muy regular en Inglaterra, o sea, las actuaciones que él tiene en Inglaterra son muy regulares, pero cuando yo veo que él viene a la selección Colombia, y no es el único caso, porque hay muchos jugadores, incluyendo al mismo Baloyes, que se desconectan de lo que es el panorama de la selección. Y eso para mí, en el recambio que puede existir, puede ser peligroso en aras de enfrentar un camino de eliminatorias. En aras de que hoy Irak fue un equipo muy rocoso, muy rocoso. O sea, fue un equipo que, en el planteamiento estuvo muy ordenado. Digamos que esa línea de 3 en el fondo fue muy eficiente con los 5 volantes, con los 2 carrileros que tenía dispuesto el equipo asiático, y que no va a ser el primer rival que, digamos, enfrente Colombia, y a lo mejor se va a encontrar con rivales de estas características en eliminatorias. Un Venezuela, un Bolivia con un buen proceso de aquí a que llegue, digamos, al inicio de las fechas en septiembre. Y eso es lo que tiene que empezar a trabajar rápidamente Lorenzo. Porque, vuelvo y repito, el martes en Alemania seguramente se verá un equipo más titular para mí de cara al inicio de Exactamente. las eliminatorias. Claro, porque es que Alejandro, o sea, el tema es que Alemania es Alemania y Alemania se puede a lo Claro, mejor equiparar con una Argentina o con un Brasil, que van a ser claro, aquellos no los es Una el, prueba rivales de de fuego, la una no, prueba Sudamérica. de no es, fuego para este no, proceso, no creo vas a, yo. no vas a plantear la misma titularidad y vas a jugar Total, con los cambios iguales, eso está claro, sí. totalmente. No, Y sí, entonces ya para terminar ese comentario, ya te doy la palabra, David. Lorenzo tiene que, para mí, resolver esas incógnitas rápido, porque si no nos va a volver a suceder lo de la eliminatoria pasada. Y no es difícil, o sea, no es difícil entender que a través de esos puntos en donde hay baches, en donde de pronto hay jugadores que no aportan, como se dice por ahí, esa milla extra, que la rompen en sus clubes, son goleadores, son decisivos, son talentosos, son líderes, son referentes en su equipo, y que cuando llegan a la selección colombiana es un problema, repito, de hace mucho tiempo y con muchos jugadores a lo largo de la historia reciente por lo menos. Eso le puede empezar a costar puntos desde la misma jornada 1 a Colombia. Y ese es el consejo que yo le podría dar a Néstor Lorenzo en este momento puntual. Y ya para terminar el comentario. En cuanto a Lerma, yo me uno completamente al concepto. Yo preferiría otro tipo de volante, un volante con más mano. A mí no me parece que es un jugador cortador de juego. Que de pronto en este esquema de 4-3 no encajaría, porque este esquema, el que va en medio de los dos interiores, tendría que ser un tipo de manejo, un tipo, por decir un hombre de Campuzano, Cataño, un jugador así de ese estilo, que le dé esa área, que sea un tipo de ese primer pase, que sea capaz de conectar a los interiores, a los extremos, que sea el Rápido. de balance de ese circuito de juego. Claro, ahí con lo que Sí, dice señor, David, así es. a mí me parece justamente eso, que
en ese pivote, bueno, en el medio campo, hacía falta esa rapidez. Los laterales son súper rápidos, o sea, tienen una velocidad mental y para manejar el cuerpo importante, pero no hay quien acompañe en el medio campo conectando esas dos bandas. Yo creo que ahí es a lo que por ahí se refiere David, que con alguien como Campuzano, como Barrios, que te genera esa rapidez, piensan rápido, se mueven rápido y bueno, sería una excelente conexión, sí. ¿Saben a mí que me da miedo antes de pasar a la siguiente placa? Yo tengo un miedo feo. Hoy, a mí la verdad, tú me preguntas a mí, no me gustó el partido. A mí no me gustó el partido, no me gustó el planteamiento de Colombia. Me quedo mucho un poco con esa imagen también de las eliminatorias y el tema de la ansiedad, el generar y el errar por montones, porque Colombia remató casi 10 veces a puerta y erraron un montón de goles y tengo esa sensación, ese partido que perdemos con Perú después de errar 20.000 goles, Perú que nunca ganaba, acá termina ganando en Barranquilla, el, Eso el iba a gol que nos decir, hizo falta contra Ecuador. Y antes de darte paso, o sea, se lo escuché a un amigo que está en Argentina y él me decía, es mejor perder ahora que perder en las siguientes fases. Argentina perdió en el primer partido, fue campeón del mundo, pero perdió el partido que tenía que perder, lo total, perdió, fue total, el total. primero. Y la Lorenzoneta viene invicta y estamos felices, pero ¿y qué si Venezuela nos gana en el debut? ¿Sí? O sea, maravilloso que vengamos invictos, ¿no? Pero invictos de amistosos, pues, denos una copa ya, démonos la Claro, copa sí. Sí, pero el partido que no hay que perder es al menos con Venezuela, y es que al menos en esa doble fecha mis cuentas están en sacar 4 de 6 puntos, porque es que ya vamos a jugar 6 fechas de 18, un tercio de las eliminatorias de aquí a noviembre. Entonces hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Si nos gana Alemania, esto va a ser un hervidero, porque ya más de uno va a pedir la cabeza de Lorenzo. Pero a mí sí me quedan muchas dudas con respecto a esa idea y a veces veo como esa ansiedad. Fue como en el arranque del partido con México, que terminamos empatando 3-3, me corregirán ustedes, o lo ganamos, Empezamos lo perdiendo. ganamos. Lo empezamos 3-2 perdiendo, lo ganamos. terminamos creo que Ujú. ganando. Exacto, 2-0 3-2. perdiendo y después 3-2. Ujú. Creo que fue lo Eh, mejor hasta el momento, pero hoy fue esa imagen de ansiedad, Alejo, no sé, para pasar a la Mira, siguiente placa. rápidamente te digo, me hiciste, estaba pensando justamente en el partido que nos hizo Perú y iba a decir que no me gusta que Colombia tenga la pelota o quiera tenerla siempre, en el sentido de que si eres un equipo grande que sabe qué hacer con la pelota, sabe recuperarla, sabe mantenerla, mantenela, perfecto. Pero con Colombia sentía muchos baches y tener la pelota por ahí te juega en contra y te hace cometer errores, te distrae de esos detalles de defensa y a la final te la pueden aplicar como no lo hizo Perú. O sea, hoy Irak se le lesionó su mejor jugador. Y bueno, tampoco tenían mucho de dónde sacar, pero que tuvo opciones, pudo tenerlas, sí. Y que cuando medio llegó nos generó peligro en esa particularmente que pegan Montero y pegan el palo. Ahí se pudo No, haber no. ido al traste todo el buen trabajo que estaba haciendo la selección Colombia de hasta 3 cuartos de cancha hasta llegar al arco contrario, porque cuando no la metes, ese es el riesgo, que el rival en una sola que tenga no la emboca, como bien dicen ustedes, que fue lo que pasó en el partido con Perú. Y ese Yo es tengo el una crítica que miedo. hacerle a Montero, ya que David toca el tema de la intervención que tuvo Montero pues, en esa jugada. Yo realmente vi la repetición y me sentí viendo uno de los encuentros recientes que ha tenido Millonarios y en donde Montero ha estado involucrado. O sea, la verdad, la naturaleza de los errores que ha venido cometiendo Montero es de una manera de calificarlo. O sea, es que uno no da crédito muchas veces a la manera en la que Montero se toma a veces los partidos. Partidos con Millonarios era partidos con selección, que ahora es un compromiso diferente, justamente. Montero que ha estado en procesos de selección, al menos en los últimos 4 años de manera continua, que ha tratado de ganarse un lugar, que ya sabe que está detrás de Vargas, porque naturalmente asumimos que Vargas será el titular contra Alemania el martes, por ciclo y por todo. Realmente es la oportunidad de Montero de mostrar solvencia. Y realmente cuando yo vi ese disparo del iraquí, cuando vi la reacción, como, o sea, vi realmente, uno no es arquero, uno sabe que uno conoce la posición del todo, pero cuando uno ve la reacción que tuvo,
no sé, es como de una displicencia. Me da pena con Montero, la verdad, pero es como de una displicencia y yo me quedé asombrado viendo cómo ese balón no entró. Porque yo pensaba que iba a ser el gol de Irak, la verdad. Y yo dije, es increíble que, y bueno, y en consonancia también a todo el momento reciente del sistema defensivo colombiano, porque bueno, si también nos ponemos a analizar aquel gol de Perú justamente en enero del año pasado, que fue en Barranquilla, que fue trágico, también se debe a licencias que se dieron en zona defensiva. O sea, es decir, aquí hay un punto de debate para mí importante. ¿Cómo se está trabajando la mentalidad de los arqueros en el fútbol profesional colombiano? ¿Están preparados realmente para la exigencia siquiera de un amistoso internacional, siquiera de una copa internacional, siquiera de una copa del mundo, Siquiera eventualmente que demostrarse. podríamos ir? Claro, claro. Y Montero con ese tipo de actuaciones lo que hace es quedarse atrás en la consideración. Obviamente también Total. lo mismo, digamos, Millonarios trata de hacer la crítica también a este sentido porque mucho de la facción embajadora dijo, qué bueno que nos quitaron a Montero, después de los errores recientes que ha tenido. No, maravilloso. Y tenemos a Juan Moreno, y tenemos al respaldo aquí en la banca. Pero entonces si Montero no se hace lugar, y si Montero no se toma con seriedad su papel en la selección, le va a seguir costando momentos importantes, porque eso no es un tema de estatura. Hay arqueros de talla alta como, no sé, Courtois, que por lo menos tiene 2 metros, y Courtois es un arquero top. Courtois no es de, ay, muevo los bracitos y muevo los piecitos y que no sé qué. El man llega hasta el rincón y el man llega hasta donde tiene que llegar. Pero Y tampoco fue las de reacciones, nervios. sí, no es que no fue ni siquiera de nervios, claro, es que el tipo conoce la selección, Alejandro. Claro. O sea, es que aquí no se trata de un tema Pero que es un novato. Sora, como que lo que quiere decir es que, y estoy de acuerdo, Sora, ciertas situaciones en los Sí, es partidos, y que yo no es creo que eso necesario. te puede costar en algún momento. Total, ¿y qué tal que de aquí al día de mañana sea el titular de Colombia? ¿Qué tal que de aquí al día de mañana tenga un compromiso en eliminatorias contra un rival directo y que por un error, puntualmente de un arquero, que es una posición muy visible, porque todos se pueden equivocar y a lo mejor en las posiciones no serán igual de juzgados que un arquero? Al mismo Ospina le pasó en su momento en aquel partido contra Perú. Le reprocharon que ese balón le haya entrado por primer palo, que era el palo de él, por supuesto. A Ospina, que es un tipo que ha jugado más de 400 o 450 partidos en Europa, que ya es un tipo que tiene rodaje y que le siguen haciendo esa crítica. Como Montero, que lleva menos de 20 partidos en la selección, que Una está cosa todavía aquí en el también mercado clave. local. Yo no creo esas cosas. A mí sí me causa disgusto esas cosas porque habla muy mal del profesional, la verdad. Y yo sí Claro, soy muy frontal con eso. creo que es un tema, ya pasando justamente a este tema que ya producción nos hizo el cambio ahí, de exceso de confianza, pero de super exceso de confianza. Y no sé si hasta rayar con la sobradez, es una palabra, me permiten acá el verbo, ojalá no bloqueen el video los letrados por la palabra que me acabo de inventar. Y quiero enlazar ese tema de Montero. Estaban hablando ustedes del recambio en el arco. Y esa placa es un poquito ácida porque tenemos a un Yacer Asprilla sonriente que me encanta que tenga estos minutos, me encanta que tenga esta visibilidad. Y voy a decir un término bastante polémico, no lo digo por James, no lo digo por James solamente, pero yo sí quiero ver en eliminatorias si en verdad se van a seguir casando con las mismas novias y van a seguir llamando a los mismos y si esto va a ser un espejismo, si en verdad vamos a tener un recambio de cara al 2026. No te estoy diciendo que James va a ser el 10 contra Venezuela, Yasser va a ser el 10 contra Venezuela, y que James, o que de pronto James hace un muy buen trabajo en la Kings League y ya empiezan a tribunearlo y a pedirlo como el 10 contra Venezuela. Pero a mí sí me gustaría que empecemos a tener en verdad un relevo del que To- tanto se está hablando y Tocayo, creo que hoy es una seña totalmente clara con lo de Yasser, la verdad. Tocayo, si hablamos de que esta es la idea que se quiere ver, pues yo por lo que vi, esta idea requiere sacrificio. Yo veía al mismo Carrascal bajando a recuperar balones, mis días, Borré. Yo no veo a James en este equipo porque James, no discuto su talento, mal haría en discutirlo, pero en el tema sacrificio, en el tema ser uno más, en el tema entender que hay que cumplir funciones defensivas, ese es el tema en el que falla James. Y ese es el tema por el cual ha salido de los distintos equipos por donde ha estado. Entonces, si James no entiende que estos muchachos, que obviamente por edad, por juventud lo pueden hacer, que se tiene que equiparar, yo no lo veo en esta selección. Así juegue y así sea titular en su equipo en el que el destino lo ponga, porque yo, James cada día se deprecia más su valor. Igual, me parece que ya el tema James, creo que en la conciencia de los colombianos, de los que vemos fútbol,
ya está un poco pasando y como que, bueno, no le perdamos tiempo tanto a hablar de James, pero sí es verdad que todavía Néstor Lorenzo no nos ha dado la seguridad de ver en la selección Colombia ese recambio, ese relevo que va a haber de generación en generación. Si bien ya no lo mostró, estuvo pendiente de los chicos en la sub-20 en Argentina, los llamó, los tiene convocados en este momento, los está conociendo, los está viendo directamente. O sea, acá esto es amistoso, acá no empecemos todavía a dar por concreto todo, pero yo creo que Néstor Lorenzo sabe también que James, o sea, no digo que está en una liga mala, pero es más, creo que tiene otro sentido esta liga, va para otra corriente, eh, que por ahí ya está pensando más un poco en retirarse, en disfrutar lo que hace, que también le gusta transmitir y está perfecto. Pero bueno, tenemos que venir a un momento en el que la selección, que está buscando, en principio, mostrarse, hacer conexiones con estas nuevas figuras que están apareciendo y a partir también de eso, pensar en unas eliminatorias y pensar en llegar a un mundial. Eh, yo creo que va más por ahí y que también Néstor Lorenzo debe ofrecernos esa seguridad. Esto era a lo que yo me refería al principio cuando decía que necesito el siguiente partido para que me responda muchas dudas. Totalmente. Sí, yo también espero lo mismo. El recambio generacional tiene que venir porque hay muchos que ya por edad no dan. Cuadrado, no sé si le dé para acompañar todo el proceso eliminatorio. El mismo Radamel Falcao García, con todo respeto por Falcao, ya es hora de hacerse a un lado. Yo no sé si Néstor Lorenzo tenga la valentía para hacer ese recambio. Yo lo espero porque ya es, ya por temas de edad, recorrido, yo sí espero la valentía por parte del profe Lorenzo de hacer el recambio. A propósito, sorpresivo para mí, en lo personal, que Baloya estuviera a la 9. Sí, es que realmente, justamente como digamos lo dije en el segmento anterior, Alejandro y compañeros, Baloyes no es un goleador, o sea, Baloyes sí, digamos, puede replicar un caso. Creo que hasta Muriel llegó a tener la 9 en selección, creo que en épocas recientes, sin ser delantero de área. Digamos que él arranca más por las bandas, media punta y demás. Pero pienso que ese es otro trabajo y ese es otro punto de debate interesante, porque desde el 2013, 2014, nosotros no tenemos un goleador, nosotros no tenemos un Falcao, nosotros no tenemos un Juan Pablo Ángel, nosotros no tenemos un Víctor Hugo Aristizábal. O sea, hombres que eran letales en el área sin necesidad de que incluso el equipo jugara bien. Digamos que Falcao tuvo esa buena fortuna de coincidir con una generación talentosísima de un James en su prime, como se dice por ahí, de un Cuadrado también supremamente desequilibrante, Yepes, Armero, bueno, toda esa selección que recordamos todos del 2014, y un Falcao, pues que en un estado de forma impresionante, todos tenemos ese recuerdo de Falcao, pero realmente después de su lesión y después de que se intentó con Carlos Vaca, se intentó con Adrián Ramos incluso en su momento, Joan. No, ¿a quién dijiste por ahí? No te entendí. Joan. Duván Zapata, sí. Duván, sí, me olvidaba Duván, perdón. O sea, es que han sido frustraciones y frustraciones en esa zona, particularmente del campo, perdón, en donde la verdad, yo no he visto un recambio desde hace por lo menos 10 años. Y me preocupa muchísimo porque ¿dónde están los goles? Los goles no van a estar en los mediocampistas todo el tiempo, los goles no los va a tener James, o sea, James sí, es el goleador histórico de la selección, pero pues es que también estamos hablando del momento de forma del jugador, o sea, James para estar en una edad madura en su carrera, tener 31 años, ya está pensando como un exjugador, a mí me da pena, pero yo pienso que la carrera de James ya se acabó, o sea, para mí la carrera de James está Triste realidad, pero así es. no, es que no es solamente por lo que reflejan los números, David, sino es por la mentalidad, como tú lo decías también, del jugador. O sea, es que uno ya no lo ve entrenando, uno ya lo ve en eventos, uno ya lo ve promocionando restaurantes, uno ya lo ve en su Exactamente. faceta de empresario, uno ya lo ve en otras actividades diferentes al fútbol.
Y que no Incluso creo con que, esta... Sí, sí, no, sí. no creo que de la Kings League salte a un club. No, no, eso no va a pasar, Alejandro. O O tal sea, vez para en créeme que... Colombia, tal vez acá en Colombia sí termina la carrera. No, Nada, capaz El si un va al Envigado, Botafogo y se quizá. regala por unos millones, nada que hacer y juega eliminatorias y todo, y nos estamos riendo después. Va al le, Botafogo. le cumple el sueño al hijo del doctor Camargo, de pronto ya se retira en el Tolima, quién sabe, de pronto. Mm, Tolima ya sería la séptima potencia del fútbol colombiano. Pero el caso es que Quizás, aquí, el caso es que el tema James para mí ya es cerrado. O sea, a mí me da pena con James, pero es un tema cerrado. En Yo soy selección absolutamente esperemos que sí. Sí, bueno, en Y te agrego selección, a Falcao. Para mí también es un tema que debería estar cerrado en selección. Qué pena con Falca. Ídolo, bueno, un pero es ejemplo que el de tema de Falcao, superación, David, para mí de es un tema más resiliencia, de edad. pero Para mí es no un lo tema más de veo. edad de Falcao. O Sí, sea, sí, realmente hay un tema también de lesiones que ha tenido de recurrentemente lesiones sobre que todo. hacen pues que no, digamos, Lorenzo pues puntualmente no lo ha tenido en cuenta para esta convocatoria. Digamos que para la anterior se lo tuvo en cuenta, jugó algunos minutos contra Corea y contra Japón, si mal no recuerdo, pero no, Falcao evidentemente ya por un tema etario pues ya no está, digamos, para la exigencia de la selección. Pues encantador que volviera el Falcao de antes, pero es difícil pensar Pero en un no reemplazo. lo descartemos en sentido de que venga al seleccionado a apoyar a los jóvenes. Yo creo que Sí, No, también va a claro, tener claro. un como papel líder, ahí. claro, Exacto. como líder. A mí una cosa que me gusta mucho hoy, de pronto de lo más destacado de hoy, así como la gran cantidad de colombianos, es que hay muchos colombianos en España, casi que llenaron el estadio, es Total. este nombre, porque es que hay un labor de scouting interesante, o sea, hemos hablado de cosas nefastas dentro de todo, pero a mí este trabajo de Casierra, hombre, hoy me puso a revisar muchísimo su carrera, que lo del Ajax y todo, pero de ahí para atrás, ven, y por qué no se ha tenido en cuenta, y es que no nos olvidemos, muchachos, que Colombia es el tercer país que más jugadores exporta en América del Sur, al mundo y creo que es el séptimo a nivel mundial y hombre, hombres hay. Y otra cosa, Dani, es que el año entrante ya son 10 años de aquel sueño Brasil 2014, el tiempo pasa muy rápido. Y en 2018 en No, Rusia tampoco fue que nos fue muy bien, o sea, ya y pasó la, tiempo, ya se necesita un recambio. David, lo que pasa es que o sea, todo hincha colombiano por excelencia vive del recuerdo. Vive el recuerdo de actuaciones buenas o medianamente positivas que se tuvieron en competiciones internacionales, porque claro, todos vamos a recordar, o por lo menos hasta que Colombia haga una actuación mejor en una Copa del Mundo, lo que fueron esos cuartos de final en Brasil 2014, digamos, por el plantel, por el equipo, por el momento de los jugadores, a pesar de que no estaba Falcao, o sea, y así mismo pasa con las generaciones anteriores. Digamos, la generación anterior recuerda, no sé, Italia 90, por decir algo, por decir Nuestros abuelos recuerdan el sí, famoso total, 4-4 con la Unión Soviética. ajá, exacto, todo es un Sí. tema generacional que, digamos, se nos va quedando en un punto donde siempre se llega al mismo escenario. Colombia no ha ganado ningún título internacional desde el 2001. Y en el 2001 se gana es porque no estuvo Argentina, porque no estuvo Brasil, porque Brasil, bueno, Brasil estuvo, pero llegó un equipo tipo No la C, se puede tercera. decir, claro, Suplentes de los una suplentes de comparación, los suplentes. O sea, o claro, sea, y aparte la Honduras le ganó el localidad, y tercer aparte, puesto. sí, es algo así, pero, o sea, Y realmente no nos vivimos de un olvidemos, recuerdo constante o sea, que nos marea todo el tiempo. Y entonces a la gente no le gusta que le critiquen a James porque es que James fue el prócer en 2014 y porque James fue un grandísimo jugador y fue la bota de oro en un mundial, destacadísimo. Y lo resaltamos en su momento y cuando llegó al Real Madrid y nos hizo mucha ilusión y al final pues la historia terminó como terminó por X o Y circunstancias que no son a lo mejor de nuestro total conocimiento. Pero la gente cree que se trata de una ingratitud solamente hacia el jugador o de pronto de una campaña de odio, como se dice por ahí, hacia el jugador, cuando la realidad dicta hechos concluyentes. Que realmente la mentalidad del jugador colombiano es muy disvariable. Y lo digo del Eso. 85 u 80% de los jugadores colombianos talentosos que yo he visto que han pasado por la selección, porque yo recuerdo también mucho el caso de Juan Pablo Pino. Juan Pablo Pino salió en la generación prácticamente de James. ¿Y qué pasó con Juan Pablo Pino? Por te ejemplo, agrego otro que prometía mucho. No sé si lo recuerden, Johnny el Montaño. sí, Montaño, por ejemplo, en ese sub 17, sub 20 del 2013, en el que fue goleador también de ese mundial, de esa categoría, y así muchos jugadores, muchísimos jugadores que por esto, por la parte mental, no se han consolidado y por Ahí tanto no le han ayudado al proyecto de la selección como debe ser.
Bueno, mira, ahora ya que hablas de ese punto, de la mentalidad, y yo pienso, bueno, que tenemos talento porque extranjeros sabemos que han salido por montones y que de alguna forma, si bien hay un potencial económico en el exterior y, bueno, de educación, también pienso bueno, en el fútbol colombiano, en los equipos colombianos, en el que descubre ese talento acá, piensa directamente en sacarlo. Y ahí voy con la mentalidad, porque, eh, bueno, entiendo que también debe haber un apoyo económico para el jugador para que se quede acá, en Colombia, en el país, pero me está faltando a mí entre todos esos jugadores que están fuera del país educándose y entrenando y aprendiendo, que les hace falta aprender acá del país, que les hace falta aprender de la selección Colombia o del fútbol colombiano, bueno, no seremos el mejor fútbol, pero algo enseñamos acá. ¿Qué puedes demostrar en la selección o por qué mereces llegar? ¿Y qué puedes mostrarle en el fútbol colombiano y en la selección? Me está faltando a mí ese espíritu, esa mentalidad, eh, esa, ese toque, esa característica del fútbol colombiano, que llegue a la selección, que se ponga la camiseta, que bueno, si tuvo que salir, si tuvo que, no sé, hubo un cambio generacional, lo haga con la responsabilidad de que le dio a la selección todo y que el que viene también viene pensando en la selección, en mostrar el fútbol colombiano, en potenciar el fútbol colombiano y mostrar el fútbol colombiano, no, bueno, este jugó en Europa, lo traemos a la selección. Como que me está faltando a mí ese espíritu en el fútbol colombiano de generar en los jóvenes ese pensamiento, esa crítica de defender lo propio y de crear también lo propio. Si producción me permite, justamente enlazando un poco de eso y cerrando ya el tema del partido, porque quiero hacer un paralelismo cortico entre lo que tuvimos ya para hablar un poco de lo que se viene y preguntarles, nos quedan poco menos de 10 minutos, chicos. Si producción me permite, la placa de los datos finales del partido. Lo dice Alejo, hay que mostrar el fútbol colombiano, hay que mostrar lo bueno del fútbol colombiano, hay que cambiar la mentalidad, ya no nos quedemos más con las mismas novias. David y Dani, totalmente de acuerdo también con ustedes. Estos son los datos finales del partido, cerrando un poco y ya poniéndonos modo Alemania, porque ya me gustaría también hacer algo contra Alemania. 67% de Colombia, 33% de Irak, 7 remates a puerta de Colombia, 2 de Irak. Miren esto, 466 pases, tiene mucho la pelota Colombia, a mí eso sí me asusta, como dice Alejo también un poco, contra 192 de Irak, 10 faltas, muy normal en el fútbol colombiano estar casi que igual en faltas con el rival, partido bastante físico, y una amarilla por parte de Colombia. Y tuvimos una terna portuguesa que no tuvo VAR el compromiso, hay amistosos que ya los votan con VAR y ya pues no. Eso cerrando como el dato del Colombia-Irak, haremos el mismo ejercicio de ser posible con Alemania y esperemos que sea con un resultado, al menos con un empate me conformo. Podemos ponchar de pronto producción la placa de Alemania. Yo quiero preguntarle a mis tertulianos en esta jornada lo que sigue, simple. Más allá de que sea campeón del mundo, Alemania también creo que está afrontando un proceso interesantísimo de recambio. Y este es un amistoso que en verdad sí vale la pena, con el respeto de los iraquíes, los guatemaltecos en Houston y todos los rivales que nos enfrentemos en New Jersey. Pero este es el tipo de amistoso que uno espera ver. Muchachos, Claro. ¿cómo creen que nos va a ir contra Alemania? Cortico y sustancioso, o si quieren polémico. Una prueba de fuego para mí. Yo creo que va a ser una prueba de fuego para estos muchachos, foguearse contra una potencia europea que viene en un recambio que quizás ya no era Alemania poderosa ya hace algunos años, pues yo creo que es un partido que Colombia va a tener que jugar con mucha intensidad, con mucha velocidad, que va a medir mucho a jugadores como Carrascal, cómo responden en esta situación, porque quizás no es lo mismo aparecer frente a un equipo como Irak, Guatemala, frente a esta potencia europea. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por fin un amistoso que vale la pena, que va a poner también la capacidad del técnico Lorenzo de responder en una situación límite, y la verdad es un
amistoso al que espero que hagamos otro ejercicio, que le vamos a sacar mucho jugo y vamos a tener muchas cosas claras independientemente del resultado, que para mí es lo de menos en estos partidos. Lo importante es el funcionamiento. Eso iba a decir yo también. Creo que lo de menos, lo que menos esperamos es el resultado. Y de menos esperar el resultado a favor de Colombia. Pero creo que es justamente lo que expresaba David, y es que va a ser para mostrarse, va a ser para pelearla, va a ser para jugar fútbol asociado, para mostrar individualidades, para plantear otro partido, para, para mostrarse básicamente y demostrar que la selección está en un recambio, que tiene figuras que se conocen, que están en el exterior, pero bueno, este es el momento en el que tienes que demostrarme eso. Si tanto estás en el exterior, si tanto has aprendido, si tanto valiste, bueno, venía acá a mostrarme todo eso que que estás siendo beneficiado. Eh, no espero el resultado a favor, pero sí espero ver otra Colombia, otro fútbol y otro planteamiento de Néstor Lorenzo. Yo tengo que ser sincero, me gusta Néstor Lorenzo por ahora. Lo siento muy... Es un técnico muy inteligente, tengo que reconocerlo y creo que reconocemos que es inteligente, eh, y me gustaría verlo en este partido. Sé que tiene experiencia, sé que ha tenido equipos y sé que ya conoce esta selección, pero me gustaría verlo en este partido, qué plantea, cómo actúa, sus emociones, qué piensa, qué aconseja. Yo creo que este partido es más para estudiar esta selección Colombia. Sí, de Alemania yo también veo un reto positivo, un reto interesante en cuanto a un equipo que ya, digamos, vaya a empezar a tomar forma en eliminatorias. Más allá de un tema de recambio general, sabían que le han costado bastante a Alemania, por lo menos en los últimos 5 años de manera consecutiva. Yo ubico este partido dentro de una proyección, como se dice por ahí, chévere, frente a lo que, digamos, puede hacer Colombia, a cómo puede sorprender a Alemania a través de a lo mejor la velocidad en su justamente juego vertical, teniendo en cuenta que Alemania es uno de esos rivales que sufre mucho con el juego vertical. Lo vimos contra Japón en el pasado mundial, y que asimismo pues en su zona defensiva no tienen como esa garantía, ¿no? De pronto de funcionamiento de equipos y de selecciones anteriores que justamente pues hablaban bien y pues siempre han hablado bien de la pues multicampeona del mundo, pero veo un reto atractivo, veo un reto chévere también, para pues seguir por lo menos encontrando elementos interesantes como un Yasser, un Salazar. No sé si Salazar vaya a ser titular también contra Alemania, pues habrá que ver que, pues, el pensamiento de Lorenzo pues, frente a este tipo de escenarios, o si será, eh, bueno, no tengo claro si está convocado Mojica, pues ya lo aclararán, o quién está convocado digamos, como en la zona en esa posición, pero pues asimismo digamos, un segmento bastante atractivo y que puede generar mucho dinamismo para el equipo colombiano de cara a los futuros retos para mí. Ya, así muy cortico. Yo el último buen amistoso así en ese sentido contra un rival de quilates, bueno, contra Francia en Saint-Denis, Quintero y Falcao hicieron de las suyas. Francia fue campeona del mundo después. Qué curioso detalle, ¿no? Pero Colombia, recuerdo también un amistoso dirigido a Colombia, creo que por el Bolillo, en el Santiago Bernabéu, donde Colombia contra España no jugó tan mal. O Casi sea, que gana. ante equipos de quilates, estos muchachos se inspiran. El tema es que, como siempre decimos, jugamos como nunca, pero perdemos como siempre. Claro, pero fíjate lo que estás diciendo, o sea, Colombia en amistosos, en fases previas, nos demuestra y nos vende la luna, el sol, las estrellas. Pero bueno, ¿y el mundial qué, papá? ¿Para qué le ganaste a Francia, a España, a quien quieras? Y no clasificaste al mundial, 7 partidos sin hacer un gol. Sí, es que ese es el recuerdo, eso también aplicaba a lo que decía Dani. Somos mira, mira nuevamente, recordamos que un amistoso que le ganamos a Francia en Saint-Denis, que se hizo más anecdótico porque Francia es campeona del mundo. Y Lorenzo creo que lo dijo esta semana, no sé si tribuneando o qué, pero que Colombia tenía que salir a ganar la Copa América
por fin, que pasar de cuartos de final. Es que tocayo, como lo decía Alejandro, es que esa tiene que ser la mentalidad. Aquí cuando vamos a tener la personalidad de decir vamos a ir a ganar una Copa América, vamos a ir a dar un golpe en la mesa en el Mundial, ir a quedar en los 4 primeros, intentar hacer algo, tenemos que cambiar de mentalidad. Creo que Colombia tiene jugadores como competir a las grandes potencias, como pelear en Argentina, Brasil, y por qué no, hay que ganar la Copa América, ese tiene que ser un objetivo. A eso me refería con todos estos jugadores que van a Europa, que sí, que la rompen, que hacen un montón de goles, que tienen un montón de datos y estadísticas y el valor no para de crecer. Pero bueno, también necesitamos acá que nos muestres también, que sumes títulos acá y que el escudito de la selección Colombia nos siga así solito. Claro, es que el tema está muy claro. Miren lo que hizo Marruecos. Miren lo que hizo Marruecos. Le tocó bailar. Bueno, no hay que decir ese dicho ya, pero le tocó un camino bravísimo. Ay, que España ya venía saliendo, que el bicho, ya estábamos pensando más en el bicho pero vaya usted y enfréntese a España y a Portugal y páselos encima y métase en una semifinal. Perdió el tercer puesto, pero bueno, hay un referente muy, muy interesante. Chicos, me emociona mucho y quiero agradecerles por haber hecho parte de este espacio, este análisis del Colombia. Terminamos hablando hasta de cómo reformar el fútbol colombiano. Agradecemos a las personas que se suscriban. Les invitamos, como bien lo decíamos, a todos ustedes a que se suscriban, a que se sumen a la señal de La Última Línea. Esto es por y para ustedes. Así que rápidamente, Alejo, Dani, David, segunditos nada más que nos quedan. La despedida y el agradecimiento por hacer parte de este primer postpartido. Bueno, a los suscriptores y a estos queridos personajes que nos acompañan en esta pantalla, un gusto, un placer. Por favor, suscríbase, comente, peléenos. Quiero ver de qué club es usted y qué argumento tiene para dar. Y bueno, acá estaremos pendientes para lo que pase en el fútbol colombiano, en la Liga Femenina Colombiana, en el Mundial Femenino que ya se viene, en el reto que tiene Colombia el martes contra la selección de Alemania. Que también lo pensaremos, lo analizaremos y acá estaremos para discutirlo. Un gusto, amigos. Un gusto, compañeros. Un placer siempre compartir con ustedes, debatir, polemizar. Espero seguirlo haciendo más seguido. A la gente que nos deje su opinión, sus comentarios, qué opinan, si están de acuerdo, si no les gusta, sé qué piensan de lo que acá decimos, que se suscriban, que es gratis y disfrutan de mucho contenido futbolístico. Se vienen muchas cosas, Mundial Femenino, final del Campeonato Colombiano, a modo femenino, así que se suscriban, que nos apoyen, que se vienen muchas cosas y mucho contenido deportivo para todos ustedes. Un agradecimiento también, como lo dicen mis compañeros, para todos los que hemos estado en esta discusión, también para todos los espectadores que se vayan a conectar a este contenido, pues se pueden integrar también a través de sus posturas. Seguramente los monteristas y los miercistas también harán sus comentarios ahí más adelante en la publicación, en el desarrollo del video. Y pues nada, también, y de igual manera, como lo dicen los compañeros, sigan conectados a todo el contenido en este lindo proyecto, en este lindo canal que es La Última Línea. Un gusto como siempre. Chao para todos, cuídense mucho y esperemos hacer una gran presentación con Alemania. Eso es lo que sigue.